Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias por permitirme llegar a lo íntimo de su hogar a través de este su programa Sembrando Esperanza, que se transmite en Facebook por Rudy Orellana Morales y en YouTube con su nombre Sembrando Esperanza. Siempre es una alegría poder dirigirme a usted, que se detiene porque quiere escuchar, o por lo menos la curiosidad de detenerse para ver qué iré a decir. Y lo que vamos a compartir, como lo hacemos siempre en este su programa, llevar mensajes de esperanza. Y en este tiempo tan especial en la que nosotros le llamamos tiempo de Cuaresma, es un tiempo propicio para poder reflexionar sobre aquellos acontecimientos que en un momento de la historia los primeros cristianos pusieron no solo su atención, sino que también se entregaron por completo a Jesús. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 14, versículo 22, San Mateo 14, 22, la capacidad de un hombre que se despoja del miedo y se lanza hacia el encuentro con Jesús sin importar las circunstancias. Perder el miedo ante estos acontecimientos vale la pena. Mateo 14, 22. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de pedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, y yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Y al punto Jesús extendió la mano y le agarró. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo quiero que por un momento usted se imagine a Pedro, el hombre valiente. Mucha gente le dice hombre de poca fe, pero la verdad es que era un hombre de mucha fe. Los otros se acomodaron, del miedo los arrinconó, se agarraron, se apoderaron más de la barca y no quisieron ni moverse. Y en cambio este hombre se lanza, no le importó el fantasma,
no le importó el agua, no le importó la zarandeada, el viento. Él lo más importante era perder el miedo a esa experiencia del encuentro con Jesús caminando sobre las aguas. Oh, no es tan fácil, no era tan fácil. Y yo creo, hermanos, que lo que está pasando hoy, por la que muchas oportunidades que Dios nos da en nuestra vida, se dejan pasar porque hay miedo. El qué dirá la gente, qué van a pensar los demás, mis compañeros de trabajo, mis hijos, mi esposa, mi esposo, se aprovecharán si yo digo que sí, qué voy a hacer yo en un retiro, qué voy yo a hacer leyendo la palabra. No. Y tenemos miedo de poder caminar sobre las aguas, sobre la forma de pensar de los demás, sobre los criterios propios y de nuestros amigos. Entonces, este es un llamado a un encuentro con Jesús, rompiendo esos esquemas mentales que muchas veces nos arrinconan. Y en vez de ver a Jesús, miramos fantasmas, miramos cosas extrañas, sentimos cosas raras, pensamos cosas raras. Y a veces le atribuimos a una mala comida, o algunos sueños que no los creemos naturales, como el caso mío, que estaba yo un jueves santo sentado, recostado en una hamaca. De repente en este tiempo, pues la luna está llena, parecía como que era de día, y yo en las nubes miraba caminar a Jesús con su cruz, y me dio una lástima profunda de ver a Jesús que no me perdía la vista, y yo acostado en una hamaca, las iglesias repletas de eventos, y yo dije, pero qué inútil soy, aquí esperando que llegue la madrugada, que llegue la hora de descansar, mientras mis hermanos están en una media vigilia, porque era un jueves santo. Mira, yo no me puse a pensar si aquello era un sueño o era una realidad, pero yo recuerdo que me levanté y dije yo, voy a ir al templo, aunque sea el de mi colonia. Y mira, hermano, eso, el moverme, el no imaginarme que eran tonterías mías, que un mal momento que había vivido y que estaba soñando, me fui. Y ese lanzarme a eso a través de esa visión, que cualquiera podría decir, bueno, ¿cómo está la luna llena? Y tantas cosas que se pueden ver. Sí, es cierto, se pueden ver. Pero yo decía, ¿por qué a Jesús cargando la cruz, viéndome a mí? O sea, muchas cosas yo me podía inventar. Son sueños, son ideas mías, son ideas tontas que no sé de dónde, no comí bien, en fin, le podía atribuir a muchas cosas, pero yo tomé la decisión, hermano. Y gracias a Dios, aquí estoy. Siempre, después de tantos años, como lo he dicho, ya casi 45 años de servirle al Señor. Quisiera yo como materializar esta idea con un hombre que también caminaba en el desierto, bajo aquel sol, polvo, sediento, buscaba un refugio con ansia,
de repente encuentra una casa sin ventana, sin puerta, sin techo. Y aquel hombre entra y así arrastrado ve al final un espacio donde puede descansar un poco. Una pared le hacía una pequeña sombra. Aquel hombre apenas llegó, se recostó y ve a lo lejos una bomba de agua y se extraña, y así como dando los últimos pasos logra llegar a la bomba, agarra la maniquela y le empieza a dar vuelta, esperando ver salir agua. Y aquella bomba rechina y truena, pero nada sucede. Y vuelve a intentar y pasa lo mismo. Aquel se resigna a la muerte y dice: no me queda más que morir de sed. Se deja caer como su última fuerza y de repente encuentra un papel que dice: sí funciona la bomba, solo tiene que vaciar el agua que está en la botella. Créame. Y después de que haya tomado, vuélvala a llenar para el próximo que camine por este desierto. Y logra ver que ahí donde está el papel hay una botella. Le quita el corcho y aquella botella está llena de agua. Entonces él se enfrenta a un dilema: tomarse la botella con agua y se libra de morir de sed, o echarle el agua a la bomba y a saber si iría a funcionar. Entonces él tiene dos caminos: tomarse el agua y tener vida, y hacer caso omiso al mensaje del papel y no echar el agua. Pero así, con duda, con aquel miedo, con aquel desafío, decide hacer algo. Y si otro forastero viene, yo lo voy a dejar sin agua. No, dice, yo voy a creer al mensaje que dice el papel. Con la poca fuerza que le queda, agarra la botella y se la echa a la bomba toda. Y agarra la maniquela y comienza a darle vuelta. Y aquella se vuelve a apagar. Y le vuelve a dar otra vez. Y aquella bomba solo rechina, porque está toda oxidada. Y empieza aquel rechinido, aquel ruido, poco a poco. Y él se acuesta a ver sus últimos minutos de vida que le queda, cuando de repente un hilito de agua comienza a nacer. Al buen rato ya hay un chorrito. Al otro rato ya empieza a hacerse una fuente. Agarra la botella, la llena y disfruta aquella agua fresca y cristalina.
vuelve a llenar la botella y vuelve a tomarse la siguiente y disfrutando del agua fresca y cristalina. Y en la tercera lo vuelve a llenar, lo tapa y le agrega una nota al papel. Créame, sí funciona, pero primero tiene que vaciar la botella de agua y cuando tome, vuelva a llenar para el forastero siguiente. ¿Cuántas cosas no podemos aprender de esta historia? Por miedo, no nos lanzamos y nos conformamos con pequeñas victorias cuando podríamos alcanzar más. Por miedo, mantenemos la misma comunicación con la misma gente, relacionándonos siempre con los más cercanos, los familiares. Qué triste y qué tremendo ver a estas familias que hasta para buscar padrino para sus hijos, busca entre sus hermanos, entre sus familiares, porque tiene miedo saber cómo van a salir aquellos que yo ni siquiera conozco. Y por ese miedo de lanzarnos, Pedro no tuvo miedo y se encontró con Jesús. Y si usted sigue leyendo, Pedro fue salvado por la mano de Jesús. Y los otros se quedaron viendo fantasmas, llenos de miedo. No te quedes en la mediocridad. ¿Cuánta gente se conforma con poco? Cuando realmente pudiera llenar, saborear y poder dejar la botella llena para que tomen otros. Y lo más seguro que el miedo te lleva, tengo comida, tengo ropa, tengo trabajo, ¿para qué voy a seguir preparándome? ¿Para qué voy a complicarme la vida? ¿Para qué voy a ir si estoy bien? ¿Para qué le voy a decir si ellos ya saben? ¿Para qué lo voy a llamar si ni siquiera vienen? ¿Para qué lo voy a invitar si son tacaños? ¿Para qué lo voy a traer a mi boda si son cara de caballo, no sonríen, no bailan? Hermano, no te acomodes, lánzate, pierde el miedo. Al perder el miedo, vas a alcanzar más victorias, vas a pelear más, vas a descubrir el potencial que hay en ti, vas a descubrir que no eres un ser solo para comer, dormir, comer y dormir, comer y dormir. Eres un ser con capacidades, con talentos para animar a otro, para llenarlos no solo de agua, llenarlos de ilusiones, llenarlos de sueños, llenarlos de esperanza, llenarlos de confianza, llenarlos de vida. Al perder el miedo, vamos a ver, vamos a descubrir que fuimos seres que trascendemos. La diferencia entre un mediocre y un luchador es esto. Aquel hombre se hubiera tomado la botella de agua y se queda y hubiera vivido, se hubiera evitado la muerte, pero no hubiera podido descubrir el milagro del agua, el milagro de la bomba, una máquina oxidada que fue capaz de rechinar y poder
dar agua, no solo para él, sino para los demás. Oye, no te conformes con esa poquita agua, con ese pequeño chorrito, con esa pequeña, con hilito de agua, con ese pequeño sueldo, con esa pequeña amistad, con esos que te dan confianza, seguridad. Hay más gente que te espera. El dolor, el sufrimiento es tuyo, porque estos seres un día tendrán que irse, se acabará, se secará la botella, no funcionará la máquina, pero tú eres un ser social para entrar en contacto con los demás y poder. ¿Qué botellita de agua no te da esa seguridad que no te permite desafiar el mañana, desafiar el dolor, la enfermedad, desafiar aquello que te arrincona, que te da miedo? Oye, no tengas miedo. Tómate el agua que tienes, pero con la ilusión puesta que eres capaz de poder dar más y vida a los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos permita poder en este momento darle gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Danos ese espíritu de Pedro, ese espíritu de hombre valiente, ese espíritu de hombre de fe, capaz de romper las leyes naturales y lanzarse a caminar sobre las aguas, imitando a su maestro. Y a través de ese intento, a través de ese desafío, se encuentra con Jesús, es salvo y vuelve a la barca y le enseña a sus discípulos, a sus amigos, sus compañeros, que el miedo nos hace ver fantasmas, nos hace ver cobardes, nos hace ver mediocridad. En cambio, lanzarnos a imitar y a caminar con Jesús nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos da razón para vivir. En el nombre de Jesús te agradezco, orando siempre con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, acompañado de la Virgen María, te lo hemos pedido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que se van a lanzar a caminar sobre las aguas y a botar esa poquita agua para tener en abundancia, dicen amén. Y que Dios nos bendiga.